Ya, ok, súper. Bueno, este era el problema. Em, bueno, aquí nos dicen que tenemos dos cascarones, conductores cilíndricos, que son coaxiales, ok. Considerémoslo de una distancia suficientemente grande, ok. Aparte nos dicen que uno de los radios es menor al otro, y nos dicen que son introducidos verticalmente en un tanque, digamos, también muy grande, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos dicen es que, ok, imaginémonos que tenemos dos cilindros acá, si algo de ese estilo, y, ok, nos dicen que afuera hay un material, ¿sí? Algún, digamos, dieléctrico. Ese es más o menos el esquema. Entonces, dice, dieléctrico de densidad ρ, ¿ok? Y para no quizás confundir con coordenadas, le vamos a poner nombre, digamos, den, ¿ok? De, cuando hablamos de ρ aquí en este caso de densidad. Aquí dice, se observa que al haber una diferencia potencial, delta V en este caso, la altura de este líquido entre ambos cilindros aumenta, ¿sí? Y aquí dice que consideremos una distancia delta H, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si queda bien claro el esquema, ¿sí? Pero la idea es que ok, tenemos eso, pero lo que va a pasar es que nos dice que esto, luego de un rato, va a ocurrir que va a haber cierto líquido aquí entre medio, ¿sí? Va a subir. Imagínate que antes estaba como hasta acá y luego esto sube. Entonces, esta distancia es lo que llaman delta H, ¿sí? Eso es más o menos el esquema, lo que está pasando. Ok, y aquí nos dice, bueno, nos piden varias cosas. Y primero, tenga el potencial, después nos habla un poco de esta idea de diferencia de energía, ¿sí? O cuando hablamos de trabajo eléctrico. Y también nos hablan de trabajo asociado, ok, al líquido, ¿sí? A cuánto energía requiere que este líquido suba a una distancia delta H. Y aparte aquí, al final nos dicen cuánto vale esta susceptibilidad. Ese es más o menos el problema. Eh, Bueno, si es que queda claro lo que está pasando, vamos a la parte A. ¿Sí? Nos piden calcular el potencial, ¿sí? Entonces, como es quizá usual, lo que uno tiene que hacer es, bueno, partamos por esta ecuación, ¿cierto? Esa hay. Y esa, que es básicamente la que siempre vamos para calcular el potencial. Entonces aquí tenemos el laplaciano de este phi igual a cero, ¿ok? Entonces, bueno, dado que aquí tenemos estos cilindros, vamos a ocupar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escriben esas? Ok, por aquí las tengo anotadas, pero se ven más o menos de esta forma, ¿sí? Algo así, ok, más esto de acá, esto de aquí, ok. Entonces, ¿sí? Como lo que estamos al final resolviendo acá es encontrar cuánto vale este phi, ok, aquí, ¿sí? En esta zona intermedia. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ok. Entonces, si es que uno se pregunta, ¿este potencial tiene alguna dependencia en el ángulo? ¿Ok? ¿Hay alguna preferencia entre, no sé, que esto esté apuntando para allá o para acá, para acá? En realidad no, ¿sí? Tampoco en una altura, ¿sí? Porque al final siempre va a estar en este nuevo medio. ¿Ok? Entonces, al final uno puede argumentar que estos términos simplemente los descartamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto solamente, digamos que hace una función de esto, nada más que eso.
El otro van a ser puras constantes, pero solamente va a tener esa dependencia, solamente por simetría. Ok, ok, entonces si tenemos eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto de acá. Si te fijas, ahora tenemos algo mucho más sencillo, ¿sí? Solamente tenemos un término aquí. Bueno, esto lo pasamos, podemos pasar para el otro lado dividiendo, entonces se va, ¿ok? Entonces nos queda algo de esta forma. Entonces tenemos derivada con respecto a ρ, ¿ok? Ρ en este caso, recordemos la coordenada radial en este sistema. Entonces si tenemos la derivada de algo igual a cero, significa que es una constante, ¿cierto? Lo que está dentro aquí. ¿Sí? Esto digamos que es una constante, por ejemplo, digamos según. Sí, pero esto es solamente una constante, nada más que una constante. Ok, entonces, bueno, uno nuevamente puede despejar. Entonces nos va a quedar esto de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, si queremos tener alguna expresión para este phi, que es el potencial, y tenemos una derivada acá, bueno, podemos integrar. Entonces, integramos con respecto a esta coordenada de ρ. ¿Sí? Entonces, si tenemos eso, vamos a tener una expresión de esto, ¿ok? Que va a ser esto de acá integrado, ¿sí? ¿Ok? Que acá nos va a quedar simplemente un C1, ¿ok? La integral, bueno, acá hay un error. La integral de esto, ¿ok? Es logaritmo natural de esto, pero no olvidemos que también puede tener una constante, ¿cierto? Porque acá en realidad no definimos límite. Entonces tenemos eso. Ahí tenemos una forma de lo que es este potencial, ¿sí? Que recordamos que depende de esta coordenada ρ, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos tener esas constantes, cierto? Ese C1 y este C2, porque recordemos que este C1 y este C2 son simplemente constantes, ¿ok? Entonces recordemos, ¿qué es lo que podemos ocupar? Y aquí podemos ir directamente de nuevo al enunciado, y acá en una parte nos decían que se observa que al haber que hay una diferencia potencial delta V, ¿ok? Entonces eso quiere decir que si restamos la diferencia potencial, podemos obtener este delta V. Entonces, ok, ocupemos eso que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, sabemos que hay una diferencia de potencial. Ok, entonces podemos decir que se cumple esto, ¿sí? Esto aplicado en R igual a 2 menos lo de acá. Bueno, en realidad no R, sino el ρ, ¿sí? Recordemos que la coordenada radial era lo que llamamos ρ. ¿Sí? Y tendríamos eso, ¿sí? Entonces, nos dice que esto evaluado en R2 menos esto evaluado en R1 tiene que ser igual a esto, ¿sí? Esto es lo que nos dice el enunciado. Entonces, ok, si aplicamos eso, ¿qué nos queda? C1, logaritmo natural de R2 más C2 menos C1, logaritmo natural de R1 más C2, ¿sí? Entonces, bueno, estos se van. Bueno, por cierto, acá era un menos, porque se resta toda esta expresión, entonces por eso se cancela. Ok, nos queda delta V igual a C1 R2 menos R1, ok,
Y bueno, también sabemos que eso es igual a C1 logaritmo natural de R2 partido en R1. ¿Sí? Entonces tenemos eso, ¿sí? Y de acá podemos obtener que esta constante C1 va a ser nada más que delta B dividido en este logaritmo natural de R2 partido en R1. Entonces ahí tenemos una de las constantes, sí, que definían a nuestro potencial, ¿sí? Que era este de acá. Ya tenemos este C1. Entonces ahora nos falta cuál es ese C2, ¿ok? Hasta el momento tenemos que phi vale esto, ¿ok? Por el logaritmo natural de rho más C2, ¿sí? Eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos obtener cuánto es ese C2, ¿sí? Y en realidad aquí viene la idea, ¿sí? De que el potencial, básicamente uno elige dónde lo puede medir, ¿sí? O con respecto a qué lo medimos. Entonces, no hay ninguna restricción porque yo podría poner o definir más que nada, ¿sí? ¿Cuánto cuánto valen estos valores, digamos, en R1, en R2, ¿sí? Básicamente yo puedo poner el cero, definirlo en R1 y esto decir que es delta B. ¿Por qué? Porque yo elijo dónde mido o con respecto a qué mido, ¿sí? Recordemos que siempre cuando medimos estas cantidades me interesa la diferencia potencial, ¿sí? Eso más que nada. Ok, entonces, bueno, si yo impongo eso, ¿sí? Eh, claro, entonces ahí voy a tener que esto de acá va a ser igual a este delta P, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí voy a tener que esta ecuación, esta de acá, ¿sí? ¿Qué pasa si evalúo esto? Voy a tener delta B dividido el logaritmo natural de R2 partido en R1, logaritmo natural de R1 más C2 igual a cero, ¿sí? Entonces, de acá voy a tener que, si yo despejo aquí, C2 va a ser igual a esto, pero pasado al otro lado, básicamente, con un signo menos, ¿ok? Entonces ahí ya tengo la otra constante, ¿sí? No, eh, ahí está todo bien. Entonces finalmente yo puedo obtener la expresión final del potencial. Así que va a ser eso, pero acá menos delta B partido logaritmo natural de R2 partido en R1 y esto de acá. Si ahí ya tenemos esa era la parte A. No sé si quedan dudas con respecto a eso, ¿sí? Sí, nos queda eso. De hecho, igual podríamos simplificarlo un poquito, ¿sí? Porque estos términos se repiten, ¿sí? Y acá nos quedaría algo así. Y bueno, por propiedades, nada más, del logaritmo natural, quedaría lo siguiente. Ok, nos queda eso, pero solamente por simplificar, ¿sí? Entonces, ok, ahí ya tenemos la parte A, ¿sí? Luego para la parte B, me dicen obtenga, ok, esta cantidad, ¿sí?
que va a ser, de cierta forma, la diferencia de energía potencial electrostática, ¿sí? O aquí en este caso no están hablando de trabajo eléctrico, como decíamos. Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? ¿Sí? Eh, Aquí viene esta expresión que, bueno, supongo que la habrán visto en clase, ¿sí? Que es que uno puede definir, ¿cierto?, esta cantidad como la diferencia de los siguientes aportes, que es algo así, esto, ¿sí? Pero en este caso, ¿en qué estamos haciendo la diferencia? ¿Sí? Y ya sea en un medio o en el otro, ¿sí? Entonces, recordemos que teníamos ese cilindro, ¿sí? Básicamente estamos viendo la diferencia de energía electrostática entre el medio, digamos, de cero versus el otro, ¿sí? Que es el agua. Eso estamos viendo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos piden calcular, ¿sí? Y si te fijas, acá lo que tenemos que ver es cómo podemos obtener de cierta forma el campo eléctrico. Si eso es lo que en eso tenemos que ver. Y, por cierto, acá iba integrado un dB, un delta W. Y aparte ese D, ¿sí? El D, también el vector de desplazamiento eléctrico, y que, si te recuerda, tiene una cierta forma, algo así, ¿sí? Entonces, pero depende de ella, así que al final simplemente tenemos que ver cuánto es ese E, ¿sí? Entonces, hagamos un entre paréntesis y calculemos cuánto es el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? ¿Sí? Una forma, ¿sí?, que es lo más usual es, bueno, ocupemos la información que ya tenemos, que es el potencial eléctrico, ¿sí?, que ya lo tuvimos acá. ¿Cómo podemos expresar el campo eléctrico en función de eso? Bueno, menos el gradiente de este potencial, ¿sí? Nada más que eso. Ok, y bueno, en este caso, ¿sí?, al igual que antes, uno esperaría solamente que esto tenga alguna componente radial, ¿sí? Entonces solamente va a sobrevivir esa componente. Y aparte, esto solo de R, ¿sí? Entonces aquí solamente nos va a sobrevivir el siguiente término, ¿sí?, que es ese. Ok, entonces acá tomamos esto, ¿sí?, y lo dejamos aquí, ¿sí? Nada más que eso. Ok, entonces, bueno, todas las constantes para afuera. Nos queda esto, R2 partido en R1. Ok, la derivada de esto nos queda la inversa de lo que está dentro, de acá. Y luego tenemos que derivar lo que está dentro, ¿sí? Entonces ahí nos queda 1 partido en R1, ¿sí? Entonces nos queda eso. Y en realidad, recordemos que esto es un vector, entonces tenemos que poner dirección. Entonces esto queda en la dirección ρ, ¿sí? Recordemos que esta es lo que sobrevive. Y nos queda eso básicamente, nada más que eso. Y acá nos quedaría delta B, ok, estos se cancelan, y simplemente nos queda rho logaritmo natural de R2 partido en R1, ¿sí? Eso en Robotongo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el campo eléctrico, ok, y aparte, ¿sí?, recordando esto, y también que cuando yo digo este de cero, es básicamente con esto, eh, uno puede expresar esto, ¿sí? Entonces, ok, nos va a quedar que esto va a ser simplemente
que aquí vamos a tener que integrar, ¿sí? Bueno, fijémonos, aquí va a quedar e punto punto por e, pero por este epsilon, ¿sí? Entonces solamente nos va a sacar un epsilon, y de acá nos va a sacar eh, el otro epsilon cero, nada más que eso. Y aparte, este de acá, sí, en coordenadas cilíndricas, nos va a quedar esto, lo siguiente. Sí, nada más que eso. Entonces, vamos a eso, ¿sí? Si te fijas acá, esta recta solamente nos va a sacar esto menos el epsilon cero. Entonces, ok, nos va a quedar esto al cuadrado de b de epsilon menos epsilon cero, ¿sí? Ok, entonces nos queda esto de acá, y en 2, tirar de esto, eh, claro, y acá vamos a tener que eh, integrar. Sí, bueno, acá, ¿de dónde integramos? Sí, porque lo primero tenemos la integral en la distancia radial, entonces sería de R1 a R2, en esta zona intermedia, recuerden. Esto, recordemos que siguiendo toda la vuelta, 2pi, y en z tiene que ser de 0 a, en este caso vamos a estar hablando de este delta h, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner delta h. Sí tenemos eso. Eh, entonces, ok, tenemos eso. Delta H, 0, 0, 2pi, R1, R2. Y ahora sí reemplacemos este campo eléctrico, ¿sí? Que era esto de acá. Ahora, ¿importa en realidad ese signo menos? En realidad no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá solamente me importa el cuadrado de la amplitud. ¿Sí? Esto al cuadrado. ¿Sí? Esto de acá. Ok, entonces, bueno, nos queda esto. eh, delta B al cuadrado. ¿Sí? Eh, este logaritmo natural, R2 tiene R1 al cuadrado. ¿Sí? Ok, empecemos a separar la integral. Aquí nos queda de z, de 0 a delta h. Acá nos queda de 0 a 2pi, este delta ángulo. Y acá nos queda, em, claro, acá había un terror, ¿sí? Ah, parece que aquí lo pasé a borrar, pero sí había un rho de rho. Ahí sí, ahí estamos bien. Ok, rho, pero ese partió también por este rho de acá, ¿sí? Tenía, bueno, es rho al cuadrado, ahí sí. Y tenemos eso, ¿sí? Desde R1 hasta R2. Entonces, bueno, estas dos primeras integrales solamente nos sacan constantes nuevamente. Si nos queda esto de acá. Sí, acá nos sacan delta H, luego acá nos sacan 2pi, sí, y acá nos acercaría un claro, logaritmo natural de R2, bueno, menos R1, pero eso lo podemos expresar como el logaritmo natural de una fracción, ¿sí? Que de hecho esto mismo de acá, y con eso se cancelaría uno de ustedes, y nos quedaría
al final esto de acá. Y el H y esto de aquí. Sí, entonces sería eso lo que nos piden en esa parte. No sé si te quedan dudas con respecto a eso, pero sería solamente esa parte. ¿Ok? Bueno, nos pedían esto, la, la energía asociada, ya súper, la energía asociada al eléctrica, pero también nos piden, a ver, por acá, claro, la diferencia de energía, ¿ok? Asociado al, bueno, gravitacional asociada al líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este líquido sube una altura. No se nos están preguntando por eso. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo podemos tener este trabajo asociado a que el líquido tiene que subir? ¿Sí? De cierta forma, si cambia la altura, va a haber un cambio de energía, ¿sí? De hecho, lo podemos recordar como en estos cursos de dinámica, ¿cierto? Cada vez que tenemos una masa, la subimos, hay un cambio en trabajo asociado, ¿ok? Entonces, la idea es bien similar, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos expresar, sí? En este caso, vamos a tener que considerar de la siguiente forma, ¿sí? Como un delta H por la densidad, en este caso, está en una coordenada, simplemente la densidad que nos dan, de hecho, en el enunciado, por G por delta B, ¿sí? Y ahora, si uno se pregunta, eh, pero ¿de dónde viene esa expresión, cierto? Quizá de repente no es tan intuitiva, pero, bueno, viene de que esta masa no es simplemente una geometría tan simple, ¿cierto? Es como un cilindro, entonces tenemos que integrar en un volumen. ¿Ok? Y viene esta misma idea que te comentaba, ¿cierto? Si tienes una masa, ¿ok? Y bueno, la afecta la gravedad, va a tener este trabajo asociado que es simplemente esto por cuánto se desplazó, ¿cierto? En este caso, este delta H, ¿sí? Y aparte, en este caso, la masa vamos a tener que calcularla a partir de la densidad, ¿cierto? Porque no nos dan una masa fija. Entonces, esa es como la intuición. ¿Sí? Si te fijas, esto vendría siendo como esto y este H vendría siendo eso. Em, entonces, ok, calculemos eso. ¿Sí? Si te fijas, esto es dato, esto también es dato, también, entonces tenemos que integrar en este volumen, nada más que eso. Ok, delta H para afuera, esta densidad, e integremos en esto de acá. Eso, sí. Entonces, ok, nos queda esto. Sí, en Z vamos a integrar de nuevo, de 0 hasta delta H, del ángulo va a ser la vuelta completa, y acá, ok, va a ser, de nuevo, en esta zona intermedia, de R1 a R2, Rho de R, ¿sí? Nada más que eso. Entonces acá tenemos esto, que aquí esta integral nos saca un delta H, ¿cierto? Porque acá hay un dz, y acá hay un dφ, y bueno, integral, ¿cierto? Nos saca un 2 por a partir de un 2. Entonces, bueno, nos quedaría esto evaluado en R2, R1, sería simplemente eso de ahí, ¿sí? Entonces, bueno, simplificamos un poquito, pero nos queda esto de acá. Uno cuadrado. ¿Ok?
Eh, ese sería el trabajo asociado a que el líquido sube. ¿Sí? Entonces, bueno, no lo piden, pero igual nunca está de más un poco de interpretación de qué estamos haciendo o qué está pasando. ¿Sí? Lo que pasa acá es que, bueno, nos dice que estos cilindros están a una cierta diferencia potencial definido, ok, constante podemos considerar, ¿sí? Y como al estar inverso en este dieléctrico, lo que va a hacer es que va a hacer que suba el nivel de agua, bueno, en realidad no dice que agua, pero este material al interior, ¿sí? Em, Eso básicamente. Y entonces, una diferencia, o de cierta forma, el cambio de energía asociado a estos condensadores se traduce en un cambio de energía asociado a que este nivel de este material sube. Básicamente eso es lo que está pasando. ¿Ok? Y bueno, eso da pie también a que podamos responder la parte C. ¿Sí? Y se obtenga una fórmula que revele el valor de la susceptibilidad chi sub B del líquido en función de los datos del problema. ¿Sí? Eso. Bueno, ¿no te acuerdas bien de qué era esto? Sí, porque de repente se trata simplemente de una cantidad, pero en este caso es simplemente una cantidad, ¿cierto? Como dice, qué tan fácil es que un material eh, se polarice, por así decirlo. Nada más que eso. Entonces ahora vamos a la parte C, ¿sí? Entonces, bueno, solamente que me recuerdo, si quieres, de dónde viene eso. Viene de que, bueno, si te recuerdas, nosotros habíamos definido esto, ¿sí? Que era que, bueno, en otro material nosotros podemos definir esto que es distinto a este epsilon cero. ¿Por qué? Porque es otro material. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno define que esto es simplemente esto por uno más, ¿sí? Entonces, bueno, considerando estas dos cosas, uno puede decir que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos esto, que es lo mismo si nosotros hubiésemos tenido el epsilon cero, pero más este término extra, que esto es, por si acaso, lo que uno llama como vector polarización, ¿sí? Entonces uno dice qué tan factible es que algo se polarice, solamente como un recuerdo, por si acaso. Entonces lo que nos están pidiendo es este de acá, esta constante. Pero, ok, de acá nosotros podemos ver que, bueno, si despejamos un poquito, vamos a tener que E menos epsilon cero va a ser igual a epsilon cero por esto, ¿sí? ¿Y por qué esto es útil? ¿Sí? Porque acá arribita habíamos, bueno, acá habíamos obtenido directamente esa cantidad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos este, esto de acá, que es lo que nos piden, ¿sí? Lo que nos piden es esto. Entonces, ya, pero sabemos que la diferencia de energía, ¿ok? Eléctrica, es que está acá. Pero, ¿cómo podemos despejar, cierto? Porque en realidad tenemos que esto es igual a eso. En realidad, aquí lo que tenemos que ocupar es el argumento que había comentado hace un ratito antes, ¿sí? En realidad, estas cantidades, que es lo que calculé acá, son iguales, ¿sí? Sí, por el argumento que vi delante. Básicamente, lo que tenemos es un capacitor, ¿cierto? Recordemos que es un capacitor, más tiene, tiene la habilidad de almacenar energía, ¿cierto? Entonces, si aumenta este nivel de fluido entre medio, va a tener más capacidad y eso va a hacer que, bueno, el nivel de este fluido suba. Entonces, un cambio en esta diferencia de energía se va a traducir en un cambio en esta eh, diferencia de altura. Entonces, básicamente podemos decir que estas dos cantidades
son iguales. Sí, si queremos ver por el móvil. Eh, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, tuc, igual a esto que obtuvimos recientemente aquí, ¿ok? Entonces, si te fijas acá sale casi directo, que es lo que simplemente tenemos que despejar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de esto vamos a tener epsilon cero por esto de acá, ¿ok? Vamos a tener esto de acá, ¿ok? Pero, bueno, si descartamos algunos términos, si se nos va esto, se nos va esto, em, claro, se va ahí y nada más, ¿sí? Entonces acá vamos a despejar que esto va a ser igual a acá, que delta h r al cuadrado menos r1 al cuadrado, prima natural de esto de acá, todo eso dividido en estas otras constantes. Sí, eso ya hay. Eh, déjame revisar si estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, eso es lo que daría esta cantidad. Entonces eso nos dice qué tan favorable es que este material se polarice, la susceptibilidad. Eh, bueno, ese es el problema preparado. No sé si te quedó alguna duda. De todas formas, quizás el cálculo no era tan engorroso como lo que quizás vimos la otra vez, que quizás los algoritmos féricos siempre son más complicados de trabajar en los cálculos. Pero existe problema porque supuse que en realidad están viendo cómo está en materia, o quizás eso es lo que vieron últimamente, lo de trabajo, cosas así. Me comentó alguien por ahí que todavía no han visto magnetostática todavía. Eh, pero eso, no sé si te queda alguna duda. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí. Ya, al menos me quedó todo súper claro, así Bueno, que súper. muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Eh, bueno, tenía ese problema preparado en realidad. Quería dejar el resto por si que tenía alguna duda, más que nada eso. Al menos con este problema en específico está todo súper bien. Ah, ya, súper. Eh, eso. No sé qué materia están viendo ahora. Eh, si quieres puedes comentarme como... Y no fui a la última clase porque ahora tengo constante cuántica, Sí, sí, está bien. así que estoy Eh, en otra. está bueno sí, sí, está bien. Eh, pero eso. Bueno, Fabiola no vino, pero ahí le vamos a pasar el video para que ahí, si es que puede verlo. Ujú. Súper. Eh, eso, así que si quieres lo podemos dejar hasta acá, a no ser que tengas alguna duda en particular. Yo creo que está bien hasta acá. Vale. Y eso, no sé si pueda ir a... ¿O no? ¿Cómo? No te escuché bien. Que si es que hay una tutoría extra, no podría el Ah, jueves en la mañana porque tengo ah, cuántica. no, sí, no te preocupes, si la vez pasada solamente lo dije porque tenía el control esa semana, sí. Sí, muchas gracias. Pero eso, eh, entonces, ok, chao, que estés bien. Chao, muchas gracias.